Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes ya a todos y todas. Gracias por estar acá. Nos acompaña el subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana, está aquí a mi derecha, y el superintendente de Educación Superior, don José Miguel Salazar, que está aquí al costado izquierdo. Ambos nos están visitando hoy el superintendente, hoy y mañana el subsecretario, en agendas también con otras instituciones de educación superior acá en la región. Y acá, subsecretario, superintendente, nos acompaña miembros de la comunidad universitaria, trabajadores, personal de administración y servicios, académicos, funcionarios de la universidad, que yo diría que por vez primera usted se enfrenta a la comunidad, ¿o no, superintendente? No. ¿No? Ah, ya, que era una sorpresa que le teníamos acá. No, mentira. Estamos en una sesión que quisimos hacer abierta a la comunidad en el marco de la visita de ambas autoridades por el cuarto informe del plan de recuperación. Tenemos la siguiente dinámica. Va a comenzar el subsecretario y luego el superintendente. Ambos se van a referir a contenidos del plan, pero el subsecretario básicamente también a temas de educación superior. Y luego vamos a abrir a preguntas y comentarios, sugerencias, dudas que ustedes quieran aclarar acá en este encuentro. Así es que, subsecretario, por favor. Muchas gracias, rector. Siempre un gusto estar en Valdivia con la comunidad de la Universidad Austral. Estuvimos recién también con los cuerpos colegiados y ahora con su comunidad un evento de libre asistencia. Yo, muy breve, quisiera comentar, porque recuerdo que hemos tenido espacios de diálogo también en otros momentos, comentar el sentido global de la reforma que estamos llevando adelante al financiamiento de la educación superior y del efecto que ella va a tener en lo que llamamos proceso de modernización de la educación superior en general, en particular en esta institución. Y naturalmente las materias que son específicas respecto al plan de recuperación son atribución de la superintendencia, por lo tanto de eso yo no me puedo y está bien que así sea, el gobierno tiene que tener prescindencia de muchas de esas materias toda vez que esto lo lleva adelante una institucionalidad como es la superintendencia, que refiere, es parte del Estado, digamos, no responde al gobierno, al ejecutivo de turno, ¿no? Diría que la situación de la Universidad Austral se da en un contexto global en que durante mucho tiempo la educación superior, su gran, digamos, proceso de transformación, su gran proceso de cambio es la masificación de la matrícula, proceso que se expresa y se da fundamentalmente en las instituciones nuevas que se dedican se dedicaban fundamentalmente a tareas docentes. Y este tipo específico de masificación, donde la masificación de la matrícula no ocurre en las universidades de mayor complejidad, sino que ocurre en otras instituciones, traslada naturalmente el grueso de los aportes públicos a este segundo conjunto de instituciones a través de, primero, el crédito con aval del Estado. Si bien en su minuto el crédito con aval del Estado se diseña y se piensa como un sistema de financiamiento privado, donde el Estado interviene solo en algunos momentos, a la larga, por la propia dinámica de la masificación, termina considerándose en la práctica dinero público, toda vez que hay un alto nivel de morosidad, hay razones estructurales para ello, como se sabe, ¿no? Yo siempre digo este dato, el 56% de las personas en etapa de pago del CAES gana menos de 750.000 pesos al mes, digamos. Ese es un impuesto interno, y esos son datos del año 2022. Por lo tanto, hay razones estructurales para la morosidad. Y este sistema donde el grueso de la expansión se lleva adelante en instituciones que, bueno, recientemente muchas de ellas investigan y han ganado en complejidad, eso también hay que reconocerlo, pero generó la siguiente paradoja, ¿no? Que los recursos se fueron por la matrícula concentrando no en las instituciones complejas y tradicionales, al mismo tiempo que estas instituciones complejas y tradicionales fueron sometidas a un nivel de exigencia cada vez mayor, producto de distintas normativas. Primero en investigación, o sea,
las capacidades de investigación que hay en esta universidad, las universidades del G9, las universidades del Consejo de Rectores son altas, pero luego en la implementación de otras normativas, como la Ley 21.369, que previene la violencia de género, como las políticas de inclusión, como otras que fueron imponiendo nuevas exigencias mientras el grueso de los recursos se mantenía en otra parte o iba, digamos, en otra dirección. Este desarrollo paradójico de la educación superior chilena, en gran medida no esperado, porque la masificación fue mucho más rápida. El crédito con aval del Estado se diseñó para que al octavo año de operación tuviera 35.000 créditos y en la práctica tuvo 350.000, o sea, 10 veces más de lo que se pensó. Este resultado requiere de un ajuste estructural. ¿En qué sentido pensamos nosotros? Primero, en que los recursos vayan dirigiéndose fundamentalmente al sector complejo y de mayor calidad del sistema. Y para eso, lo que tiene que concurrir necesariamente es un proceso de regulación. Primero, regulación arancelaria, es decir, del monto que tienen los instrumentos de financiamiento. Por supuesto que a mí me gustaría y nos gustaría tener un sistema de financiamiento más a la oferta que a la demanda, pero eso es mucho más complejo. Vamos a tratar de avanzar en eso en otras medidas, pero primero regular los montos y luego regular las vacantes, porque parte importante del efecto no buscado de la situación actual en el crédito con aval del Estado tiene que ver con una expansión de la matrícula no necesariamente orgánica. Si tienes una institución que en 3 o 4 años se duplica o triplica, probablemente ese crecimiento no tenga el grado de organicidad o de planificación que tienen, por ejemplo, un crecimiento más vinculado a las estrategias regionales de desarrollo, a distintas áreas de investigación científica. Entonces, teníamos que establecer una regulación y nosotros lo que hicimos fue implementar la regulación que venía heredada de la ley 21.091 de la gratuidad y luego, a través del cambio del FES, esa regulación hacerla el estándar de todo el sistema que recibe recursos públicos. Con eso, y eso tiene un efecto, que es un efecto que ya se está empezando a notar, pero que se va a empezar definitivamente a percibir del año 2027, tiene el efecto que va a colocar más recursos en aquellas instituciones de mayor calidad y que están emplazadas en regiones, contraviniendo los efectos de la expansión fundamentalmente mercantil de la educación superior o bajo políticas de mercado que llevaron mayores recursos a las instituciones, producto del N de matrícula, digamos, que no investigaban y lo hacían y estaban emplazadas fundamentalmente en las ciudades de mayor densidad poblacional del país, que son las 3 ciudades que sabemos, ¿no? Que Concepción, Valparaíso, Santiago. Pero además estamos llevando adelante un proceso de modernización de la educación superior en general porque ya queremos destinar los recursos ahí donde hay calidad y donde hay costos que lo ameritan y eso puede ser dentro del Consejo de Rectores o también puede ser instituciones que están fuera del Consejo de Rectores. Pero queremos que esa matrícula responda a las necesidades del país y tenga trayectorias académicas modernas. Estamos llevando adelante una serie de cambios, no quiero entrar a detallar en eso, simplemente comentar el hecho de que las instituciones tradicionales, las públicas, pero aquellas que son tradicionales como esta, es decir, que a lo mejor no son estatales, pero cumplen una vocación y un sentido público fundamental, se expandieron en matrícula al año 2025 un 10%, que es su aumento de matrícula más importante de las últimas décadas. Y estamos trabajando para sostener ese incremento. ¿Cuál es la película global? Más recursos allí donde hay mayor calidad y complejidad, más matrícula allí donde hay mayor calidad y complejidad, de tal manera que esa matrícula pueda responder a las necesidades del país y reemplacemos una expansión inorgánica por una educación masiva orgánica, es decir, con vinculación a las necesidades, porque yo entiendo, o sea, confío en la Universidad Austral, confío mucho, insisto, no solo en la del Consejo de Rectores, hay un sector privado que hace un aporte importante al desarrollo del país, eso no hay que desconocerlo. Y estos cambios, naturalmente, que son difíciles, que implican modernizar no solo aspectos de financiamiento, sino luego modernizar trayectorias académicas, porque también tenemos que enfrentar en un momento que no podemos estar 10 años más, o sea, una próxima década con carreras que en promedio duran 6,3 años. Yo voy a ser el primero en reconocer que tenemos que tomar un estudiante de primer año, que a lo mejor tenemos que aplicar algún mejoral, porque no podemos ser, digamos, insensibles respecto a ciertas habilidades que nuestros estudiantes tienen que tener y que las enfrentamos los primeros y segundos años. Soy muy consciente de eso. Pero también
ustedes lo saben, y le estoy diciendo lo que ustedes saben, tenemos a veces carreras que se nos prolongan 6, 7, 8 años, y no me refiero a medicina, que naturalmente ahí no vamos a discutir eso, que no tiene, que eso tiene que ser revisado porque por lo tradicional del sistema chileno a veces tenemos el magíster metido dentro del pregrado. Y cuando nuestros estudiantes hacen un magíster se encuentran con los mismos contenidos que ya vieron en pregrado. Y eso tenemos que enfrentarlo también. Entonces, este proceso de modernización que va a tener intereses que lo van a combatir, y eso lo encontramos de toda lógica, precisamente el efecto inercial de un sistema que creció en precio, en cantidad, todo lo que pudo, sin regulación con recursos públicos, naturalmente, eso entendemos, va a requerir siempre y necesariamente, para que las instituciones como esta sean aporte al país, también procesos de modernización interno y de mayor grado de eficiencia del que tienen hasta el minuto. Y ahí me parece, con esto cierro, que los avances que ustedes han tenido, ya no acá, y se los digo también con mucha honestidad, a esta altura ya no tienen que ver solo con haber enfrentado una situación difícil. Más bien tiene que ver con asumir una nueva etapa de modernización interna para ver cuál es el estándar de eficiencia para que esta universidad, en el contexto del cambio estructural que estamos llevando adelante, donde va a recibir mayores ingresos, pueda hacer un aporte significativo y más significativo del que ha hecho hasta ahora el desarrollo de la región. Es decir, acá, por decirlo de alguna manera, ya no solo estamos y están ustedes en tensión para evitar situaciones difíciles, sino también para abrir mayores posibilidades de desarrollo. Y ahí podrá el superintendente profundizar en qué significa eso. Pero a mí yo lo único que quiero decirles en ese sentido, que tener un superávit estructural en la universidad, equilibrado los ingresos y los gastos, se transforma entonces en una necesidad para una nueva etapa de mayor preponderancia de la educación pública en el país, porque no es lo mismo que yo les viniera a decir y a hablar de superávit estructural y les digo, usted arréglese las horas en el mercado, generen ingresos. Se lo estoy diciendo con un gobierno que está aumentando los recursos vía la regulación arancelaria a instituciones como esta, que está saliendo del crédito con aval del Estado, que está regulando el sistema y que está promoviendo una ampliación de la matrícula de instituciones como esta y por lo tanto está llevando mayores recursos al sector tradicional, al sector público. Pero una vez dicho eso, también les tengo que decir, necesitamos avanzar en una política de superávit estructural, porque eso le va a dar la garantía de que los recursos se van a invertir en desarrollo, en innovación, en transferencia tecnológica. Eso va a tener un efecto agregado en toda la región, porque ustedes son... es imposible la ciudad de Valdivia y la región de los ríos sin ustedes, y ustedes lo saben, o sea, lo sabe la universidad. Entonces, por eso es tan importante la situación actual. Yo lo dejo hasta ahí, más bien agradecer el esfuerzo que ha hecho la comunidad. Creo que va bien encaminada, pero que tiene que enfrentar estos dilemas, porque todavía tenemos temas pendientes y todavía podemos, digamos, hay que enfrentarlo. Entonces le prefiero dejar el detalle y todo el plan de recuperación al superintendente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Superintendente, por favor. Muchas gracias, rector. Muy buenos días a todas y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que hay hartas cosas por hacer. Es un fin de semestre, la universidad está en desarrollo y por lo tanto contar con la asistencia de más de 50 personas en esta sala da cuenta de la preocupación que la comunidad universitaria tiene sobre estos temas. Y yo les agradezco esa especial atención. Nosotros acabamos de mandarles hace poco, y seguramente la gran mayoría de ustedes ha podido leer, el informe sobre el cuarto envío que la institución nos hace para efectos de dar cuenta del cumplimiento del plan. Cuarto informe, como ustedes sabrán, es la mitad del plan. Es decir, ya pasamos la mitad del plan y los niveles de ejecución del plan que estamos viendo hoy día dan cuenta de una institución que avanza. En lo agregado, es evidentemente una institución que está consolidando temas estratégicos, que en las diversas áreas que tiene el plan ha logrado avances significativos y nosotros lo reconocemos. Creemos que la institución se acerca a un futuro mucho más promisorio en la medida que vamos alineándonos en pos de salir de esta situación que hemos vivido hasta ahora. Pero eso no obsta a que nosotros también tengamos un diagnóstico de que ciertas medidas del plan se realizaron en este periodo. Es decir, avanzamos menos en el último periodo de lo que habíamos avanzado en los periodos anteriores y eso se debe a un conjunto de decisiones que han sido postergadas en algún sentido, seguramente en función del propio mapa electoral que la institución vivió hace poco y que terminó con la designación del rector Montesinos, que nos acompaña hoy día. Pero eso no obsta a que tengamos dos temas sobre los cuales tenemos que volver una y otra vez y otra vez y otra vez. El primero, como bien decía el subsecretario, dice relación con producir un superávit estructural para la universidad.
Hoy día, si uno lo mira solamente en datos 2025, terminamos el año pasado con un superávit y un inicio de caja este periodo de más de 7.000 millones de pesos. Y a fin de año potencialmente, si uno lo agrega todo, va a terminar del orden de 9.000 millones de pesos. Pero eso significa que mucho del flujo que va a quedar como supereditario a final de este ejercicio proviene del saldo inicial y que el valor que la universidad agrega en su propia gestión es del orden de 2.000 millones de pesos. Esos 2.000 millones de pesos en una mirada de largo plazo no sirven ni sustentan financiar todo el conjunto de cosas que la institución ahora ha aprendido a financiar. Y por lo tanto vamos a tener que poner un ojo especial a continuación de cómo logramos ese superávit estructural. Hay decisiones que tomar sobre esa materia, hay una discusión que tener. Yo entiendo que ustedes habrán vivido esto en cuerpo presente y por lo tanto saben cuál complicado es. Las decisiones de desvinculación en general están cerradas, esa ya no es una conversación que se está haciendo hoy día, pero tenemos que decidir si efectivamente vamos a continuar con el bono anual extraordinario o no en el futuro. La superintendencia ha sido clara en términos de establecer que el bono anual extraordinario pactado en el pasado no podía dejar de pagarse sin la disposición de los sindicatos respectivos y en cada caso hemos esperado que esa voluntad se produzca para efectos de diferir sus pagos y por lo tanto hemos sido muy respetuosos de la institucionalidad de la universidad. Y seguramente lo vamos a seguir siendo con el bono que se acaba de pagar y con los que se acaban de prometer para lo que resta del año. Pero eso no obsta de que tenemos una situación estructural deficitaria si esa situación se mantiene. La universidad va a tomar decisiones sobre esto, no nosotros. Pero si resulta que la universidad decide que continuar con el bono es esencial, vamos a tener que cubrir otras partes de la universidad, donde ahorros va a tener que producirse para mantener esta situación en el largo plazo. Porque hoy día la estructura de financiamiento que hoy día tiene la universidad no nos alcanza para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y esa situación proyectada no solo dice relación con la historia, sino que con los nuevos recursos que el subsecretario nos estaba anunciando. Los recursos extra por aranceles regulados 2025 ya se produjeron, los del 2026 ya están computalizados en los flujos de caja proyectados a la universidad y se ve un 2026 estrecho, bien estrecho de caja, si seguimos en esta situación. Por lo tanto, vamos a tener que tomar decisiones sobre esa materia, a la vez que hay que tomar decisiones sobre el destino del Campus Patagonia también. Las instancias colegiadas de la institución sabrán tomar las decisiones que parezcan más adecuadas en esos casos, pero trata de dos elementos estructurales que nos permitan pensar o no en la sustentabilidad institucional. Y hemos sido francos y directos en esta materia cada vez que nos han preguntado. Nosotros no le reprochamos a la universidad cosas no cumplidas, solamente se las representamos. Porque entendemos que hay un conjunto de circunstancias que las van cambiando en el tiempo. Estos son escenarios móviles, donde las cosas pasan, uno proyecta 18 meses antes, lo que viene a continuación no sabe mucho, tiene que ver cómo el escenario se va a configurar. Pero una vez que se configura, hay un escenario entonces donde tenemos que pensar qué otras medidas caben. Porque la superintendencia no va a exigir que a todo caso y en todo evento cada una de las medidas del plan se cumplan por este criterio de realidad, de que la realidad es flexible, es móvil, se va moviendo en el tiempo. Pero sí les vamos a pedir compensaciones. Es decir, cuando una medida no se cumple en términos de racionalizar mejor el sistema de gobierno de la universidad, en términos de utilizar información para la toma de decisiones o en términos de producir este balance estructural que la institución necesita para el futuro, se los vamos a representar y les vamos a pedir medidas compensatorias que produzcan ahorros análogos o desarrollos análogos que nos permitan entender que el sistema de gobierno y que el superávit estructural de la universidad están funcionando. Porque esos son dos, y voy a insistir con mucha fuerza en esto, son los dos criterios fundamentales para aprobar en definitiva el plan en términos de su ejecución o no. ¿Qué quiero decir con eso? El plan puede estar cumplido en un 95%. Pero si los temas de estructura no terminamos de resolverlos y los temas del balance estructural no los terminamos de resolver, no va a ser un plan beneficioso, va a ser un plan incumplido, porque lo estructural, lo más grueso, quedó fuera. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es devolverles la pregunta acerca, bueno, esto no se pudo hacer, ¿qué otra cosa entonces se puede hacer? Dentro de los órganos colegiados, con la acreditada institucional, para buscar alternativas para resolver esos problemas, porque los problemas subsisten. ¿Cierto? Tenemos que producir estos dos elementos críticos para abordar lo que viene y los invitamos a trabajar en esa dirección. Hay un conjunto de aspectos más de detalle, si quieres podemos conversar a continuación, pero dado que no hemos tenido mucho tiempo al inicio y esta reunión no es tan larga, yo preferiría escucharlos a ustedes y ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan que presentar en relación con estos u otros temas a propósito del plan. Muchas gracias, rector. Gracias, superintendente. Gracias, subsecretario. Está abierta la palabra para que ustedes puedan preguntar, comentar, expresarse. Hay micrófono, ¿no? Ya. Tenemos 2 micrófonos en cada uno de los costados. Tenemos una pregunta. Vamos a hacer de grupos de 2. Si hay alguien más que quiera preguntar.
vicerrectora y consejero. Gracias. Leandro Paredes, representante posgrado del Consejo Académico. Tengo dos preguntas, una para el subsecretario y otra para el superintendente. Para el subsecretario, a partir precisamente de lo último que se planteaba, que claro, Patagonia está muy vinculado a lo que es el plan de recuperación y por lo tanto el subsecretario aclaró que no se puede pronunciar específicamente sobre el plan de recuperación, pero mi pregunta, subsecretario, respecto de cuál es el balance que tiene el gobierno de la presencia de la Universidad Austral en la región de Aysén, porque como se planteó en una reunión anterior que tuvimos, esta universidad ha absorbido en todos sus años de existencia una presencia en todo el sur, digamos, en toda la zona macrosur austral, y en los últimos años una política pública que implicó la creación de una universidad estatal y un centro de formación técnica precisamente en la región modificó las condiciones de oferta y de matrícula y por lo tanto el desenvolvimiento en esa región. Por lo tanto, mi pregunta va orientada a eso, digamos también intentando ver qué tipo de impacto o resultado significa un eventual retiro o alianza quizás entre la universidad y esas mismas entidades estatales ahí mismo en la región de Aysén. Para el superintendente, yo le pediría simplemente como profundizar lo que apuntaba en relación al superávit 2025, que era entre el orden de los 7 y los 9. Hizo una precisión que de esos 7 y 9, 2.000 millones tienen que ver con el trabajo propio de la universidad o con la producción propia de la universidad. Entonces, me gustaría que precise eso precisamente, a qué concretamente se refiere y por lo tanto, cuál lejos o cerca estamos precisamente de llegar a un escenario de superávit estructural. Eso, gracias. Vamos a hacer las dos preguntas. Sí, gracias. Muchas gracias por la visita. Bueno, mi nombre es Alejandra Zúñiga, soy la vicerrectora académica hace poquito. Para el subsecretario, tengo una pregunta que me quedó dando vuelta sobre las áreas de desarrollo regional y la contribución de las universidades regionales a estas áreas de desarrollo regional, que están definidas. Entonces, la pregunta va un poco, son dos preguntas. Una es, ¿cómo se focalizan esos recursos? Es decir, una universidad regional, ya por el hecho de ser regional, es una universidad que debería recibir recursos porque está aportando en distintas áreas, o esta universidad debería definir a su vez un área específica que tenga que ver con el desarrollo regional y desarrollarla. Esa es una primera pregunta. ¿Y cómo se ajustarían estos aportes o cómo se potenciarían ciertas áreas que podrían ser dinámicas? Porque podría ser que surjan nuevas áreas en alguna región y esas potencialidades también deberían desarrollarse. Es decir, cada cuánto tiempo se debería ir ajustando, evaluando, quién debería evaluar eso, cómo lo ven tal vez, porque es algo que está en desarrollo como una política, tengo la impresión, por lo que acabamos de escuchar. Eso. Muchas gracias, subsecretario. Sí, parto por la primera consulta que se ha hecho por el tema de Aysén, del campus Patagonia. Yo también quiero ser muy claro en esto, la facultad de crear sede, de estar en determinadas regiones, ha sido una atribución tradicionalmente propia de la autonomía de la institución y me parece muy bien que así sea, ¿no? Por lo tanto, en esto el gobierno es prescindente, pero sí debo decir lo siguiente, efectivamente la creación de la Universidad de Aysén y también el desarrollo de los centros de formación técnica del Estado ha significado en muchas regiones del país trasladar competencias que estaban en alguna institución a nuevas instituciones. Por ejemplo, en Magallanes, que es la región contigua, Aysén, la Universidad de Magallanes tenía algunas carreras técnicas que fue trasladando al Centro de Formación Técnica del Estado, otras no, porque la Universidad de Magallanes proviene de la UTE, es decir, una universidad que tiene una larga tradición en el ámbito técnico, que no pasa así con todas las universidades del Estado. Eso también es, hay que ponerlo sobre la mesa, pero es una articulación que sí se dio. Y cuando se creó la Universidad de Aysén existía el compromiso de, y esto no es nuestro gobierno, esto sí son administraciones anteriores, de revisar la situación del campus Patagonia. Nosotros para recuperar eso construimos una mesa de trabajo
hace un año y medio. Por supuesto, mucha agua ha corrido bajo el puente en la Universidad Austral de Chile, pero esperamos que se constituya una instancia que pueda recuperar el diálogo de la Universidad de Aysén con la Universidad Austral a efectos del campo Patagonia, y lo diré por qué. La Universidad de Aysén tuvo muchas dificultades en su instalación. Eso significó incluso que la superintendencia determinara la necesidad de un administrador provisional en la Universidad de Aysén. Pero yo simplemente comentar dos cosas, que ya el primer año de administración teníamos en lo económico teníamos un resultado última línea positivo de 1.000 millones de pesos, que para la Universidad de Aysén era bastante. Eso implicó procesos de ajuste, reorganización, y a mí, ya que usted lo preguntaba, vicerrectora académica, una disminución, por ejemplo, de la necesidad de honorario, que al final para hacer cursos, como lo llamamos profesores taxi, se redujo la necesidad de profesores taxi y hubo un incremento de la capacidad de la planta académica para asumir tareas de docencia. Pasamos de cerca de 7 u 8 horas promedio de docencia directa para académico a 13, o sea, hubo una importante mejora en la productividad de la Universidad de Aysén. Y la Universidad de Aysén está resolviendo los problemas de infraestructura, está llevando adelante inversiones importantes de infraestructura de la mano del gobierno regional. Por lo tanto, yo diría que en ese contexto, recuperar el diálogo del campus Patagonia y esta nueva etapa que está asumiendo la Universidad de Aysén es de tremendo interés regional. A nosotros nos gustaría que así se llevara adelante, toda vez que la Universidad de Aysén es una institución que se está ya no solo recuperando, sino que se está desarrollando, que ha ganado mayor eficacia, eficiencia, y nosotros nos parece que es una conversación que se tiene que dar, insisto, y desde nuestra perspectiva tienen que dar a la actoría, y está totalmente a disposición la Ceremi, lo hemos conversado también con el Ceremi de Aysén, de recuperar, porque eso se empezó ese diálogo, incluso se alcanzaron a establecer algunos compromisos, y simplemente señalarles que en caso de que las instituciones, insisto, es algo que tienen que ver las instituciones con sus organismos colegiados, la educación pública tiene que tener algún grado de colaboración de esta naturaleza, en que tenga digamos, que se pueda enfrentar sin cuotas de chauvinismo, digamos, porque la educación pública tiene que actuar en red. Y así como, por ejemplo, muchas universidades estatales, y lo tengo que también comentar, muchas universidades del Estado que tuvieron sedes en regiones, están llevando su operación a su región fundamental, porque no podían garantizar la misma calidad en esa instancia que en la sede central. Hace poco tuvimos una reunión muy dura, por ejemplo, con los estudiantes de la Universidad de Talca, de la sede de Santiago. Y yo les tuve que decir la verdad, les dije, mire, yo no tengo cómo decirle que la universidad sigue operando en Santiago, porque se llama universidad, aparte se llama Universidad de Talca, entonces ya, y tiene que estar aparte que es una excelente universidad, pero en Santiago tengo sobreoferta, o sea, ¿cuál es la necesidad para el sistema de educación superior, para la política pública, que yo invierta una gratuidad en un estudiante de la Universidad de Talca en Santiago? Y no vaya a la USACH, a la UTEM, a la Universidad de Chile, ¿me entiendes? O sea, y eso es una discusión que tenemos que enfrentar. Luego, brevemente, vicerrectora, pero insisto, en lo fundamental es una decisión de los cuerpos colegiados, y ahí el gobierno no tiene injerencia administrativa. Vicerrectora, efectivamente nosotros estamos tratando de, en todos nuestros instrumentos de financiamiento, incorporar la pertinencia y necesidad regional, dado que hoy día, entre comillas, eso no existe. Lo estamos haciendo a través de nuestros fondos concursables del área estratégica de FDI, lo estamos haciendo a través de nuestros planes de crecimiento matrícula. Cuando usted propone un plan de crecimiento matrícula, y ojalá la Universidad Austral, insisto, es también una decisión que tiene que tomar la universidad, pero cuando nosotros recibimos un plan de crecimiento matrícula, lo que hacemos es, vamos a la Estrategia Regional de Desarrollo, detectamos cuáles son las necesidades, sobre todo futuras. Mire, los principales crecimientos que estamos teniendo en carrera son en tecnología, a nivel nacional, a nivel agregado, y el plan de crecimiento completo de las universidades del Estado, que se trabaja porque son jurídicamente universidades del Estado, son fundamentalmente carreras de tecnología, por ejemplo, porque eso está identificado como una necesidad, que puede ir variando por región. Entonces, lo estamos haciendo en los fondos concursables, lo estamos haciendo en los planes de crecimiento de matrícula, y también lo vamos a hacer en la estrategia de educación superior que estamos trabajando, que es una obligación legal, que es la estrategia. Porque probablemente esto tenga que tener caída luego en el aseguramiento de la calidad. Entonces,
pero más allá de los indicadores, porque yo podía decirle uno a uno los indicadores y comentarle por qué la estrategia, por ejemplo, cómo nos faltan especialidades médicas y ojalá tuviéramos más especialidades médicas en todo Chile, cómo nos faltan pedagogía. Por ejemplo, en Aysén, ustedes tienen una enorme responsabilidad porque ustedes tienen las únicas pedagogías de Aysén. Y eso es que es una, de hecho, entiendo yo que es. Y por eso es tan importante ese debate con la Universidad de Aysén. Pero lo que les tengo que es fundamental, ya no tiene que ver solo con los indicadores y con los instrumentos de financiamiento. Yo creo que es una cuestión también cultural, conceptual y mental, que es, hay dos espejismos: trabajar exclusivamente va a tener cada vez más años de acreditación, trabajar exclusivamente va a estar mejor en los rankings internacionales. Está bien que haya acreditación, pero es para qué nuestros académicos jóvenes trabajan, para que una población que está en un sector rural le podamos hacer transferencia tecnológica, mejorar su nivel de vida, para que podamos llevar la cultura, como mencionaban en el consejo, en la sesión que tuvimos anterior, para llevar la cultura al lugar donde nos llega, para que podamos incrementar la inversión productiva en la región, para que tengamos más arte, más cultura en la región, o trabajamos para determinados indicadores. Y ese último chip no se lo va a dar un indicador. Es algo de la construcción política y eso es lo que nosotros queremos pedirle a nuestras universidades regionales. Y eso es eso es lo fundamental al final. Gracias, subsecretario. Solo antes de darle la palabra al superintendente, agregar un dato de contexto, que la Universidad de Aysén está con un proyecto de $30 millones, creo, para construir eso, y al frente de nosotros. Superintendente. Muchas gracias, rector. A lo mejor yo me refiero a datos un poquito más prosaicos y que tienen relación con cómo se ve el flujo proyectado para el 2025 y el flujo proyectado para el 2026. Uno de los ejes fundamentales del plan de recuperación ha sido precisamente la sustentabilidad financiera de la institución, por lo tanto es un área crítica que estamos mirando con especial atención en cada uno de los informes que vamos viendo y verificar avances se vuelve crítico en ese campo. En principio están estimados una utilidad para este año del orden de los 9.900 millones de pesos. Uno tendría que decir, la universidad está muy bien, ha avanzado mucho respecto al ciclo anterior. Ustedes saben, 24, 23, 22 son años de puras pérdidas, por lo tanto es un cambio bien significativo en lo que viene a continuación. Pero cuando uno entra a escarbar un poquitito sobre esas cifras, se da cuenta que este resultado de 9.000 millones de pesos tiene como correlato con un saldo inicial de caja por 7.500. Que básicamente queda de los ahorros ejecutados durante el 2024. Eso significa que cuánto aportamos en el ejercicio 2025 a esta sustentabilidad financiera institucional, moderadamente, 2.000 millones de pesos agregados a nivel institucional. Y si a eso le sumamos el 2026, se ve más apretado todavía. A pesar de que todo el gran gasto del plan de recuperación se produjo entre el 24 y el 25, en el 2026 vamos a tener un presupuesto mucho más ajustado. Y ojo, que esto lo estamos diciendo incorporando las cifras de aranceles regulados nuevos. Por lo tanto, estamos asumiendo las cantidades efectivas que la institución va a recibir en 2020, que recibió en 2025, que le queda por recibir en lo que queda este año y lo que queda el 2026. Por lo tanto, tenemos un escenario todavía estrecho, ajustado. Y la pregunta importante es, ¿por qué necesitamos tener esta salud financiera mejorada? Producir un balance que produce resultados positivos a fin de año. Fundamentalmente, porque dado el nivel de deuda que la universidad tiene, inmobiliario, ¿cierto? Tenemos 80.000 millones de pesos hoy día fundamentalmente en deuda inmobiliaria de largo plazo. Implica que no hay recursos para desarrollo, salvo que los que provengan de la operación. Los programas del gobierno que nos cita el subsecretario pueden ser muy útiles, pero en las magnitudes de plata que estamos hablando, de verdad se requiere que la institución sea capaz de terminar los aularios que tiene que terminar, ¿cierto? Que están a medio de construir en la Isla Teja, y desarrollar un conjunto de cosas adicionales que es propio de una institución que necesita renovar equipos, que necesita desarrollar proyectos nuevos, abrir áreas diferentes en función de cómo su entorno va cambiando. Y hoy día, en el escenario en que hoy día estamos parados en el plan de recuperación, esa situación no está garantizada. Por lo tanto, para nosotros un eje fundamental es movernos a un escenario donde el superávit estructural es una regla de funcionamiento de la institución para todos los días. Y por lo tanto es la variable crítica desde donde estamos mirando el plan de recuperación. Es lo más importante. Le estamos pidiendo también, como segunda pata de este plan de recuperación, tener un modelo de gobernanza basado en información, basado en antecedentes que nos permitan fundar adecuadamente las decisiones, porque nos permite al mismo tiempo que las cosas, nuestra capacidad de reacción frente a lo que está ocurriendo en el entorno sea mucho mejor. Y por el mismo tiempo tengamos una mucho mejor fundamentación hacia lo que estamos haciendo. Y en ese sentido hemos visto que se han producido, como decía yo al principio, algunas demoras en cosas que se plantearon originalmente. Modelos que no están funcionando,
como quisiéramos, ¿cierto? Como el modelo de evaluación de carrera o los modelos de costeo que vienen a continuación que tienen que ser revisados también acerca, por ejemplo, justificar o no apertura de oferta académica en carreras que a lo mejor no la tenían fruto del análisis que la misma institución había hecho. Y lo que hemos dicho en todas esas materias es las decisiones son de cargo a la institución. La institución decide lo que es mejor para ella en cada escenario. Pero cuando se produce una situación donde se nos menoscaba de alguna forma este objetivo de este balance estructural positivo, bueno, ponemos una atención renovada y les pedimos medidas compensatorias. Y eso es lo que le estamos pidiendo hoy día, en el entendido de que tenemos que tomar decisiones para asegurar ese futuro en un escenario de déficit de largo plazo, de endeudamiento de largo plazo y de cosas que hay que seguir realizando a continuación. Muchas gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Ahí hay una y otra. Ya. Y después atrás, Milagros. Nombre y pregunta. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ricardo Torres, yo soy académico de la universidad y tengo 2 preguntas para el superintendente. Gracias por estar acá hoy día. La primera es, me llama la atención la sugerencia de la superintendencia en el informe con respecto al SAE que usted nombró. Entonces, yo no sé si antes de emitir el informe ustedes tenían conocimiento de 2 incumplimientos de la ley laboral por no pago del SAE. Y me sorprende que sea un argumento importante con respecto a mejorar la situación financiera, una medida que es en desmedro de los trabajadores. Entonces, quería saber si hay más, ¿ya? Porque usted le dio especial ahínco a esa medida. Y la otra pregunta es si en el flujo de caja 2020-2026 se considera pago SAE o no pago SAE las cifras que usted tiene. Milagros. Hola, buenos días. Mi nombre es Milagros, trabajo en el Departamento de Servicios Financieros de la Dirección de Finanzas. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la cobranza para generar ingresos a la universidad en ese spread financiero que usted comenta. No obstante, la ley 21707 nos juega en contra y también el CAE nos juega en contra. Entonces, podríamos tener una situación contradictoria. Quería conocer su asesoría. Se la va a contestar. Okay. En relación con el bono actual extraordinario, el problema que tenemos es que la institución, como ustedes bien saben, ha reducido su dotación al punto mínimo de funcionamiento para mantener niveles de calidad que ella misma apostó por tener a continuación. Y por lo tanto, una vez producido a todo aquello que se podía razonablemente separar de la universidad sin afectar el corazón de su marcha, se separó. Y hoy día estamos en una situación donde estamos con la dotación mínima que se necesita en función de la realidad que la institución enfrenta, una matrícula creciente, ¿cierto? Y demandas para cumplir tanto con la acreditación, con la propia superintendencia, con la regulación pública en general. Y por lo tanto tenemos ahí un escenario donde hay que ir viendo cómo vamos a producir ahorros porque tenemos esta situación donde no hemos logrado este balance superioitario al terminar el año. Cuando se trata de derechos de los trabajadores, la superintendencia ha sido bien clara y creo que en los informes que ustedes han visto pasados, cada vez que hemos tocado el punto del sueldo no extraordinario que se debe, siempre le hemos pedido a las autoridades de la universidad que no nos basta que ellas nos digan que ese sueldo se va a diferir o que esa asignación se va a diferir, sino que también es necesario contar con la aquiescencia de los trabajadores que, representados a través de los sindicatos de la universidad, se movían en esa dirección. Por lo tanto, la superintendencia ha sido muy cuidadosa en términos de cada vez que había una falta de cumplimiento de los convenios colectivos, el punto ha sido, bueno, cómo eso se va a resolver en mediano plazo porque la deuda con los trabajadores existe. Entonces, desde el punto de vista de la protección de los derechos de los trabajadores, nosotros hemos sido bien persistentes en esa dirección y cada vez que se nos ha presentado una situación donde no aparece completamente claro que esto esté resuelto, bueno, hemos vuelto sobre el punto para asegurarnos que los trabajadores quedan resguardados en sus derechos. Una cosa dice relación con eso, con la protección de los derechos de los trabajadores, pero otra cosa distinta es pensar que la situación remuneratoria actual de los sindicatos y las personas adscritas a ella es sostenible en un universo infinito, sabiendo que tenemos una institución con restricciones de ingreso y además con una deuda importante que hacerse cargo. Uno podrá decirse, bueno, pero los trabajadores no tienen por qué pagar el costo de malas decisiones pasadas, pero esta es una comunidad que vive con los recursos que tiene. Su secretario nos ha dicho que van a llegar más recursos, pero yo tengo que decirles que en la
contabilización que nosotros ya hicimos y que la universidad ya hizo, esos recursos están considerados. Y estamos llegando al límite, ras casi. Entonces, la pregunta es de dónde sacamos más recursos para asegurar este flujo supereditario de la institución. Y por tanto hay que empezar a revisar decisiones, ¿se fijan? Y por tanto hay que buscar alternativas para hacerlo viable. Hoy día, en la estructura actual remuneratoria, el hacerse cargo en el futuro permanentemente del pago del bono actual anual extraordinario implica que la institución no está en posición de asegurar ese superávit estructural para hacer sus otras inversiones. Nosotros no les vamos a decir termínenlo, le pedimos estúdienlo, revísenlo, discútanlo, busquen alternativas, porque necesitamos alternativas y esa no va a ser la medida que se va a tomar. Entonces, no se trata de no proteger a los trabajadores, y creo que tenemos un récord que refleja que hemos persistido en la protección de los derechos de los trabajadores, pero también tenemos que hacernos cargo que los recursos que tenemos disponibles para el funcionamiento de la universidad son los que son. Y por lo tanto, con esa base de ingresos, tenemos que definir cómo los vamos a gastar para proyectar mejor el quehacer institucional. Y yo sé que los comentarios que estoy haciendo no son necesariamente los más populares, o que la gente quisiera escuchar a todo evento, pero tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que hablar con la verdad y tenemos la obligación, al minuto de seguir un plan de esta naturaleza, pensar que tenemos que asegurar, fruto de este ejercicio, que la universidad va a ser sustentable financieramente en el largo plazo. Y apostamos que a través de la deliberación en sus órganos colegiados va a llegar a una conclusión que apueste en esa perspectiva. Pero no podemos dejar de representar el punto para efecto de que se resuelva por parte de los órganos institucionales la mejor manera de enfrentarlo. Lo que les puedo decir hasta ahora, en función de la estructura que hoy día tenemos, no parece sustentable en el largo plazo y, por lo tanto, discutir esta situación vale la pena hoy día, considerando además que el bono se creó cuando la institución sí tenía recursos supereditarios y se destinaron recursos a esos fines. Entonces, la pregunta que tiene que hacerse, creo yo, pero es algo que tienen que resolver ustedes, no nosotros, es si la institución comparte su riqueza con sus trabajadores cuando hay recursos para ellos. Apretarnos un poco el cinturón, ¿no será también tarea de todos a la hora que esos recursos ya no son los mismos? Subsecretario. Sí. Bueno, esto va a ayudar su pregunta para poder responder un poco cómo funciona y por qué la reforma que estamos haciendo al financiamiento es importante no solo para los estudiantes. Aprovecho de comentar, o sea, desde el punto de vista de las personas, el CAE representa en promedio el 14% de ingresos, o sea, el impacto del caso de los ingresos del 14%. Para una persona, en promedio las personas que tienen CAE. El FES, el proyectado, el FES es de 4%. O sea, el FES genera mucho menos impacto en las personas, por lo tanto va a ser un mejor mecanismo, nosotros pensamos para las personas, lo es para el fisco, pero también creemos que va a ser mejor para la institución, producto de lo que usted señala. Hoy día usted tiene que recuperar fundamentalmente dos instrumentos, que es Fondo Solidario y CAE. Además de, me imagino que tiene deudas del arancel directo, me imagino gente que debe directamente con ustedes. Las tres estructuralmente van a tender prácticamente a cero con el FES. Yo le voy a explicar por qué. Primero, porque el Fondo Solidario en el proyecto del FES deja de ser administrado en su cobranza por la institución de educación superior y pasa a tesorería. Entonces, usted ahí no tiene que cobrar, cobra tesorería. Y el mejor mecanismo que tiene Chile para cobrar es la tesorería. Porque usted me puede decir, pero ¿cómo? Y si alguien no quiere, alguien trabaja en la informalidad, alguien no quiere pagar simplemente. Si usted le retienen por tesorería, por su liquidación por digamos, descuento planilla, hay descuento planilla, y si usted trabaja en la informalidad, yo le podría preguntar, bueno, ¿cuál es el mecanismo alternativo de impuesto interno? No, demande. ¿Pero qué pasa? Ya, nosotros judicializamos a una persona para cobrarle. Y este es uno de los problemas que tiene el crédito con aval del Estado y por eso los embargos y la amenaza de embargo no son buenas políticas de recaudación fiscal. Además, que pucha que le complican la vida a una persona cuando usted la amenaza y la llama por teléfono y le dice que la van a embargar porque ejerció un derecho social y porque estudió. Además de eso. Porque usted se gasta la plata en la judicialización, tiene que pagar abogado, llega a la casa y la persona con suerte le va a decir que tiene un tablet, que cuesta, no sé, 100.000 pesos, 200.000 pesos y tiene una deuda de 10 millones. O sea, ¿cuál es la eficiencia en ese tipo de recaudación? Muy poca. La política de condonación lo que busca es aumentar, digamos, la participación de las personas por la base de condonar. O sea, voy a poner un ejemplo, que esto no son cifras, pero conceptualmente, usted me debe 10, no me está pagando, si yo le condono 6, me empieza a pagar 4, yo me quedo con 4 que no estoy teniendo.
Y esa es la política de condonación. Nosotros en algunos casos vamos a tener condonación total, en la mayoría de los casos vamos a tener condonación parcial. Van a haber muchos casos con, digamos, obligación de pago cero, dado que van a quedar con ingresos bajo el tramo exento que contempla la política. Entonces, primero, si nosotros aprobamos el FES, usted Fondo Solidario le traspasa ese problema a la tesorería. Y la tesorería, y en el proyecto FES dos cosas, el excedente del Fondo Solidario queda a disposición completa de la universidad, para los usos que la universidad establezca siempre y cuando sean de creación, investigación, inversión. Es decir, de no simplemente apalancar operación. O sea, van a quedar con una especie de fondo de inversión. Luego, el flujo lo ve con tesorería. Lo mismo con CAE. Con CAE, ustedes son institución acreedora, el fisco negocia, le compra la cartera, la cobranza la hacemos a través de tesorería y usted no hace nada. Y sus deudas arancelarias, en la medida de que ahora el CAE solo cubre arancel de referencia, pero el FES va a ser con arancel regulado, y terminamos con el copago, el componente de ingresos que previene la universidad, que llega directamente a los bolsillos de las familias, es menor, por lo tanto el problema de la deuda va a ser menor. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hemos recibido muchas veces instituciones que nos dicen ahora que yo no puedo exigir poner como contrapartida el título profesional y tengo que pasar el título profesional porque ya no es legal usarlo como mecanismo para que la gente nos pague. Es una mala política. ¿Por qué? Porque, y esto es quizá una cosa conceptual, la gente no tiene que estar obligada a pagar directamente. La educación superior chilena funciona fundamentalmente a través de recursos públicos. Esto es más eficiente. Usted se va a olvidar de la cobranza del fondo, se va a olvidar de la cobranza del CAE, le van a llegar los flujos por la transferencia del arancel, que es lo que corresponde, y los esfuerzos de la universidad institucional y organizacionalmente ya no tienen que estar destinados a cobrarle a la gente, sino a hacer clases, o sea, a trabajar, a investigar, a lo que tenemos que hacer, que es lo que corresponde que hagamos. Quizás estamos todavía muy... y esto y valoro el esfuerzo que están haciendo en aumentar los recuperos, porque además aumentar recuperos significa que usted valoriza más su cartera y por lo tanto cuando se enfrente a la negociación va a estar en mejores condiciones. O sea, encuentro que es una medida adecuada, pero aprobado FES, esos problemas debiesen tender a desaparecer. Por eso creemos que es un mejor mecanismo para las personas, para las instituciones y para el fisco. Por supuesto que hay gente que se opone a esto y nos dice van a terminar con la posibilidad de que le cobremos a las personas. Obviamente eso está en negociación y eso se va a discutir en el trámite parlamentario. Solo quiero terminar con una reflexión. ¿Cuánto es el porcentaje de gratuidad? Debe ser 70% de estudiantes con gratuidad. 72% de estudiantes con gratuidad y probablemente si pasa el FES, mucho de eso, otro 30 o 30% va a tener FES, porque en Chile la educación superior es tan cara que solo muy poca gente puede pagarla de manera directa. Muy poca gente. Yo no pude, mi familia no pudo, muy poca gente puede pagar, y la gente que puede pagarlo, que lo haga, y ojalá que lo pueda hacer, y si puede una familia hacer un esfuerzo para que su hijo o su hija no quede con una obligación de retribución, perfecto, pero el grueso de sus ingresos, de su operación financiera, no va a depender en el futuro de la capacidad de cobro que ustedes tengan sobre personas. Eso es lo que, y por lo tanto sus capacidades organizacionales, esos departamentos puedan ser destinados a labores que tengan que ver con los giros principales de la institución. Por eso es tan importante que el FES se apruebe. Y el FES debería aprobarse los próximos, esperamos nosotros, debería aprobarse los próximos meses. A mí me gustaría volver, estar acá, cuando podamos tener esta conversación sin que la universidad tenga que andar en lo fundamental, cobrándole a las personas. Eso. Muchas gracias, subsecretario. A menos que haya alguna pregunta que... Ya, la última pregunta entonces, acá. Y después de esto cerramos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Constanza Angulo, yo soy docente de la universidad y quería preguntarle al señor superintendente si está en conocimiento detallado de las medidas complementarias que nos aplicaron a los docentes en enero y cómo retribuyeron estas a un real ahorro y también cómo fueron estas aplicadas dentro de la universidad.
Muchas gracias por la pregunta. La verdad, no sabemos su efecto, tenemos que esperar de verlo, sabemos que se aplicaron, sabemos que estaban en periodo de cumplimiento, sabemos que estaba asociado a la carga y de cómo eso ha sido monitoreado en el tiempo. Como decía el subsecretario en una reunión anterior, es información que pocas veces está disponible en la mayoría de las instituciones. Es difícil para los niveles centrales de las universidades sistematizar todo lo que dice en relación con la carga y el funcionamiento de la carga y sobre la hipótesis de descarga, la definición de los cursos, cuándo se dictan paralelos o no. Hay un conjunto de cosas importantes que trabajar en esa área y por lo tanto la institución ha producido avances, pero nosotros les dijimos, seguramente en el segundo informe, que a pesar de la gran importancia de los ahorros que se habían producido, estábamos lejos todavía en esta universidad de la dotación de jornada completa equivalente por estudiantes en relación con el resto del G9. Y por lo tanto se necesitaba un avance en esa dirección y las medidas de enero iban precisamente en esa perspectiva y esperamos que sigan, porque ustedes tienen compromisos a nivel institucional por llegar a 21 jornadas completas equivalentes a mediados de este año y hacia fines de este año a 20 jornadas completas equivalentes estudiantes por jornadas completas equivalentes. Por lo tanto, hay un esfuerzo adicional que seguir en esa línea. Pero claramente da cuenta a una institución que empieza a mirar estratégicamente sus recursos y empieza a mirar distintas alternativas para enfrentar las demandas de docencia, de investigación y de vínculos que tiene con el sector. Y por lo tanto, hay un avance en esa dirección. Nunca es un avance grato, ¿cierto? Cuando uno le pide más sin necesariamente darle más, siempre uno siente que es una situación un poquitito injusta, y nosotros asumimos que es así, pero existe un desafío para aumentar la productividad en la universidad, en el sector, en el sur de Chile, en el país, y por lo tanto los esfuerzos que podamos seguir haciendo en esa dirección puedan avanzar. Pero eso implica entender bien cómo opera la docencia, cómo opera la función académica en contexto y ir aprendiendo de ese escenario también. Por lo tanto, es muy bueno tener estos datos agregados, es muy bueno haber producido esta movilización, ya veremos los efectos concretos que está produciendo, que todavía no lo hemos visto en detalle, pero evidentemente creemos que es una línea muy importante para el futuro de la universidad. Que la conversación de la universidad sea en sus órganos colegiados acerca de cuál es la carga académica de cada profesor me parece muy bien, y me parece una mucho mejor conversación, que alguien negociando con su director de escuela por el lado digamos, exentuar a ti de docencia este semestre o este año por motivos X, o Z. Creo que esa conversación que se pasaba en privado en esta institución y en muchas instituciones empezó a cambiar. Creemos que eso es bueno para el compromiso público que tiene la educación superior con el país que la financia y por lo tanto dar señales y muestras de que somos altamente productivos es muy bueno. Muchas veces lo somos y ni siquiera se ve, por lo tanto tener estos indicadores y estos resultados nos permite hacerlo visible, nos permite medir de mejor manera cómo vamos a rendir cuentas a la comunidad por los recursos que recibimos de ella y del Estado. Y por lo tanto creo que es un avance importante en el desarrollo de la universidad. No necesariamente cómodo, no necesariamente grato en todos los casos. Seguramente los directores de escuela, los directores de centros y institutos han estado complicados por la carga extra que significa reportar todo esto y empezar a monitorearlo de una manera distinta. Sí, es un cambio de cómo se gestionan las cosas, pero apostamos que es un cambio por un mejor desarrollo de la universidad, por una mayor clarificación acerca de cómo se cumple la función académica y cómo cada académico contribuye o cada académica contribuye al desarrollo de la institución como un todo. Muchas gracias, superintendente, muchas gracias, subsecretario, muchas gracias a la comunidad universitaria que vino a este encuentro. Nos vemos.